Ah, admitir todos. Admitir. Qué raro que seamos tan pocos, ¿eh? Permitir. Creo Profe, que tal vez la gente está confundida con el cambio de hora. Ah, no, a varios les está pasando que no pueden entrar porque actualizaron Zoom. Y como que no Varios. se le ve la sesión. ¿y están reiniciando el Zoom? No sé, hay muchos que sale como que no tienen de entrar al curso. No sé por qué. Ah, voy a averiguar por qué. A ver, voy a ir a la configuración general de Zoom. Profe, ¿Mm? ¿se escucha? Te escucho. ¿El TEC va a ser de lo que veamos hoy día? ¿O parecido al otro? No, de la materia que pasamos anterior. O sea, Ah, pero el TEC. Ah, sí, pues la de hoy día y el miércoles, sí, pues sí, el TEC es el miércoles, claro, sí. ya, perfecto. Gracias. Solo los usuarios autentificados pueden unirse. Iniciar sesión en Zoom. Ah, claro. Por eso puede ser que se estén demorando más. En vez de ir solo al link, tienen que Sale, en Zoom. exacto, sale eso, pero hay que poner como tus datos, tu sesión de la U. Claro, eso es. Sí, es que, bueno, eso que entren primero a la sala de espera, etcétera, aunque tome más tiempo, son algunos de los protocolos que quiere la universidad para, bueno, que quiere Zoom en el mundo para proteger la privacidad. Ya, pero yo creo que 5 minutos para hacer eso debiera ser suficiente. Primero voy a bloquear el chat, como lo que dice la Sofía. Voy a aceptar a la gente de la sala de espera. Voy a darle espacio. Ya, y yo creo que debiésemos partir en aras del tiempo. Sí. Entonces, primero que todo, buenas tardes. Espero que todos sigan bien,
no tengan ningún contagiado o algún otro conflicto, algo peligroso dentro de su casa. ¿Sí? Hoy día vamos a continuar con lo que habíamos introducido con el control de lectura que habíamos realizado la semana anterior respecto a costeo por absorción y costeo variable. Entonces, al final del siguiente bloque, digamos al final de la clase del viernes, debíamos ser capaces de cumplir con los siguientes objetivos de aprendizaje. Distinguir qué se consideran costos dentro del producto o del servicio y aquellos que son del periodo. Entender qué sistemas puedo utilizar para presentar el estado de resultado y cómo influye si ocupo FIFO, LIFO, promedio ponderado u otro en la utilidad que voy a reconocer en el estado de resultado. Además, debería ser capaz de analizar los incentivos que generan en la utilización del costeo por absorción o absorbente y el costeo variable para los gerentes de la compañía. Y finalmente, deberíamos ser capaces de entender que el enfoque de presentación de los resultados según el margen de contribución o según el margen bruto funciona en algunas situaciones y en otras no, y qué casos funcionan bien o mal. ¿Sí? No sé si de las clases anteriores quizá alguien tiene una duda inicial. O sea, de nuevo, igual que el lunes pasado, vamos a tener el chat bloqueado y si ustedes ocupan el levantar la mano o hablen su micrófono para hacer las consultas, esto va a fluir mucho mejor. ¿Alguien tiene alguna duda de materia anterior quizás? ¿No? Listo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Uno querría decir, mira, ¿por qué yo quiero valorizar los inventarios? Por ejemplo, porque podría ocurrir algo que nadie espera. Entonces, por ejemplo, tú eras un frigorífico que quedaba en una comuna que tiene cuarentena total y que podría ser que no llegaron tus trabajadores y le es imposible ir y entonces va a perder toda la producción. O lo que yo le pongo aquí, el terremoto 2010 y vemos un edificio destrozándose por la mitad, ¿cuánto costó? No, es que costó los materiales, o costó la mano de obra, o costó la mano de obra, otros materiales indirectos, otros suministros y ciertas cosas. Bueno, eso podría ser la diferencia. Entonces después, ¿a quién le podría importar esto significativamente? Al que tenga que pagar los platos rotos. Entonces podría ocurrir perfectamente que la empresa vaya y diga, no, pues mira, a mí me costó construir 1000, ya te reembolso 500, 800, pero ¿cómo no? Si es que a mí 1000, no, es que tus 1000 no son mis 1000, ¿sí? ¿Qué costos incluir dentro de hace una diferencia significativa? Sofía. Profe, ¿Mm? le interrumpo, no es nada de la clase, es que una compañera No te escucho nada, de nuevo, a ver. me hizo. Espera. Profe, ¿me escucha? Ahora sí te escucho. Que no es nada de la materia, sino que una compañera todavía dice que no se puede meter. Y si le copiamos el ID de la clase y ella trata de buscarla. Podría ser, yo se lo mando. O si no, lo voy a poner en el chat por si acaso. 767-874-494. ¿Sí? Si se lo quieren pegar. Pero qué extraño, quizás lo que ocurre es que no inicia su sesión de la universidad. Con el correo de la universidad. Porque todos tienen una cuenta Zoom. ¿Sí? Yo creo que ese podría ser el detalle. Así que... Ya, se lo voy a enviar. Ya. Crucemos los dedos que pueda entrar en 2 minutos. Entonces, ¿cuánto le costaría a la constructora? Bueno, en ese caso la constructora puede tener un problema y tu problema lo introducíamos en las clases anteriores, de aquí en adelante se van a llamar costos indirectos. Porque yo creo que yo asigné de esta forma, yo creo que en los kilos de construcción, yo hice una estimación de los costos porque en realidad no sé cuánto va a salir el arriendo de las grúas, etcétera, podría hacer una diferencia total. Entonces, hay muchos casos en los que no es claro cuáles son los costos que deben incluirse dentro del valor del inventario. Por ejemplo, miren, misma idea del terremoto, pero CCU perdía todo su inventario, entonces ahí ven cervezas perdidas totalmente. Entonces, por ejemplo, el año 2010 ellos mostraban en su estado de resultados 19.949 millones de mermas.
pero en realidad el año siguiente la liquidación de los seguros solo le restituía 12.900 millones. Entonces habían 7.000 millones de diferencia, que obviamente son atribuibles a distintos factores. Pero, por ejemplo, tú podrías estar pensando en una lógica que es, mira, ¿para qué necesitas esos inventarios? No, para estar vendiendo y producir, etcétera. Entonces estás pensando en que ese inventario hay que reemplazarlo por otro. Y el costo de reemplazo quizás no es todos los costos, porque en el fondo tú dices, si yo saqué 100 unidades del inventario, me va a costar los materiales y los trabajadores que me cuesten hacer las 100 unidades. Ya, pues, no necesitas otra fábrica, necesitas pagar el arriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa óptica, bajo esa lógica de pensamiento, lo que uno está considerando es que quizás no todos los costos de producción debían ir hacia el inventario, que era lo que habíamos planteado hasta ahora. ¿Sí? Que podría ser alguno de estos casos catastróficos en estos tiempos. ¿Sí? Entonces, eso hace una diferencia, hacia allá es donde vamos. Entonces, cuando nosotros hemos dicho, mira, yo tengo un propósito distinto y necesito calcular los costos y los gastos de una forma diferente, aquí es lo mismo. Nuestro enemigo común de las próximas 3 y 4 semanas, diría, son los costos indirectos de fabricación. Primero porque antes dijimos ya, son CIF, ya listo. Ese era nuestro problema más grande, son directos o son indirectos. Pero ahora tendría que decir son del producto o son del periodo. Es otra lógica de pensamiento. Son variables o son fijos, una complicación adicional. Entonces no es solamente que sean indirectos, sino que además los subclasifique. Por otro lado, tú podrías decir, listo, pues mira, yo sé que al hacer esta clase estamos consumiendo electricidad, no hay ninguna duda. ¿Cuánta electricidad? No tengo idea. ¿Se entiende? Es que creo que, listo, ese es el problema. Más o menos, no sé. No sé cuánta electricidad, entonces eso puede hacer la diferencia. Cristóbal. ¿Pero alguien podría rastrear ese costo de la electricidad? O sea, ¿alguien podría decir? ¿Electricidad consumida por segundo? Sí, o kilowatt, no sé. O claro, no kilowatts seguro, pues, pero que me la den en tiempo real podría ser otro problema. Porque después esa va a ser como una tercera derivada. Digamos que dijimos una derivada son costos o gastos, ya ese es nuestro primer problema. Ahora si son costos indirectos, entonces lo que podríamos hacer es una diferencia que va en la línea de son costos variables o son fijos, y después podemos ir a una tercera derivada, la que podemos decir, mira, si estos son costos reales o son costos estimados. Entonces alguien va a decir, bueno, pero si la luz sale 100 ahora, me da lo mismo saber ahora. Si sale 100 en un mes más o 101, me da lo mismo. Ah, ya, pero si a ti te sale 100 millones, chuta, quizás lo quiero saber ahora. Entonces la empresa va a querer reconocer antes o después la información. Y entonces ahí cobran distinta, digamos, distinta relevancia si el costo es una estimación o lo reconozco contra la cuenta que me haya llegado, etcétera. Porque cuando son los materiales y cuando son los trabajadores parece ser más fácil rastrearlo, pero quizás no de esa forma. Y después vamos a decir, bueno, ¿y qué es lo que causa los costos? No sé, que yo hice cortes, que el molde es más grande, es más chico, que hace tramos más pequeños o más grandes de despacho. Bueno, todo ese tipo de cosas van a hacer que podamos hacer una asignación, que todavía es una estimación, pero de mejor calidad, quizás con la misma información que dispone la empresa. ¿Sí? Entonces, distintos propósitos, distintos sistemas de costeo. Esa es la consigna. ¿Entiendes? Entonces, los costos de producción distintos, lo decíamos el lunes pasado, a lo que son los costos de explotación. Entonces, por ejemplo, para tener una idea, nosotros nos vamos a concentrar en dos, pero podrían existir costeos por absorción. La filosofía detrás de eso es, el producto debe absorber todos los costos existentes, que es lo que hemos hecho hasta el momento. O sea, por ejemplo, en el caso del TEC 1. Bueno, podían resolver todas las letras sin saber la diferencia entre costeo por absorción y costeo variable. Entonces, las últimas dos, que era una cosa bien facilita, yo puse allá, a ver, los que leyeron quizás pueden contestar de mejor forma esto. ¿Se entiende? Entonces, bajo esa lógica, tú dices, no, pues yo necesito la fábrica, los trabajadores, el arriendo, la depreciación, todo. Entonces, todos esos costos deben ser absorbidos por el producto. Bien, una lógica.
En una lógica más del costeo marginal o de un poco de corto plazo, uno piensa, mira, pero es que yo ya tengo la fábrica, ya tengo la depreciación por línea recta, etc. Entonces, en realidad, el costeo variable va a incorporar solamente los costos que me cueste hacer la siguiente unidad, el costo variable de producción, que eso es más que los costos directos, por eso es un mal nombre para el costeo directo, perdón, el costeo directo para el costeo variable. Tú deberías decir, bueno, tiene material directo, tiene mano de obra directa y tiene CIF variables. ¿Se entiende? Entonces eso te genera otro problema. Tú además podrías decir, mira, yo tengo un costeo súper variable, o sea, si yo ya tengo a los trabajadores y todo, para hacer una unidad más ahora, solo necesito agarrar los materiales y chao. Ah, entonces eso es distinto, sí. Es una óptica de atender un pedido especial, por ejemplo. Entonces ahí el costeo súper variable o marginal de corto plazo dice solamente los materiales directos son parte del producto. O alguien podría decir, no, mira, solamente los costos primos son parte del producto. Ah, otra cosa. O el costeo objetivo hace una diferencia en la manera de pensar. El costeo objetivo dice esto, mira, yo vendo en el mercado de los commodities, entonces las materias primas tienen un precio determinado por el mercado que no se puede influir por una de las empresas. Entonces yo vendo petróleo, $25 el barril. Listo, yo quiero obtener un margen de 20% de eso, entonces quiero ganar $5. Así que tu costo objetivo es 20. No, pero ¿cómo? Si nosotros estamos extrayendo a 23, $24. No sé yo. Bajen los costos. Entonces tu lógica no es si los puedes separar o no, es a ver qué costos pueden ahorrarse. Ah, miren, estos costos son muy significativos y la empresa hace un proceso para optimizar las operaciones y reducir el costo. Entonces, en vez de que el precio menos el costo sea el margen, te dice el precio menos el margen es el costo objetivo. Otra lógica. No es que lo vayamos a llevar a un número, pero quiero que abran su mente a que existen distintas ópticas dependiendo de lo que el gerente o el administrador en cada empresa considere necesario. Costeo estándar, yo quiero que usted haga las unidades por 100, pero no, no sé, 100 y listo. Y si no la hace, chao. No, pero es que no, es que eso es 3 minutos por cada unidad, usted gana tanto y esto tiene tantos materiales y es el costo estándar. Te sirve mucho más para principios de control. Cuando digo, pues, quise que la hicieran por 100, la hicieron por 90 o por 120 por estas razones. Debería premiar o castigar a estos trabajadores. Eso vamos a ver en las últimas clases del semestre. ¿Sí? Costeo backflash, lo que decíamos recién, yo no tengo los datos de la electricidad en tiempo real, ni del agua, ni del internet, ni de millones de ítems que tiene la empresa. Bueno, entonces lo que tú podrías hacer es esperar que se produzca todo y después voy a asignar como un flujo al revés, por eso se habla de backflash o costeo de flujo inverso. Tú te vas a devolver asignando los costos a lo que hayas creado después de un periodo. Ah, entonces quizás no tengo que verlo en el día a día, la semana, el mes, quizás quiero ver otras cosas, inclusive el costeo en el ciclo de vida del producto. Al principio tengo muchos gastos de desarrollo, entonces, y fabrico poco, pero después cuando el producto madura, yo fabrico mucho y después se vuelve muy rentable, etcétera. Entonces quizás quiero distribuir eso en 5 años, 10 años, etcétera. ¿Sí? Distintas ópticas. ¿Se entiende? Entonces las empresas podrían querer agarrar o adoptar, digamos, un sistema de costeo para ciertas decisiones que no le funcionen en otro tipo de decisiones. No tiene que ser que le funcione para todas. ¿Sí? Entonces, hay más de uno. Nosotros nos vamos a concentrar en el costeo por absorción y el costeo variable. El costeo por absorción, literal, el producto absorbe todos los costos o todos son inventariables, se activan dentro de tus existencias. En el caso del costeo variable, solamente los costos que son variables de producción, por eso el capítulo esboza que igual el costeo variable podría ser un mal nombre para este sistema de costeo, porque no incluye los costos variables de no producción, por ejemplo, los gastos de administración y venta variables. ¿Sí? Entonces, en ese caso lo que tú vas a decir es perfecto. Los CIF van a ser un costo del periodo, porque o van al producto como valor del activo, el inventario, o van al estado de resultado como gastos, como parte de los costos de explotación. ¿Sí? Eso hace la diferencia. Entonces, un error es llamar al costeo variable por costeo directo, porque en realidad el costeo directo debería incluir solamente los costos directos.
material directo y la mano de obra directa. Entonces, por eso que para no confundir con el costeo directo, que ha sido un mal nombre, ese costeo se llama costeo primo, y nosotros lo vamos a mostrar con los estados financieros reales de la ENAP, a mostrar que otras empresas ocupan otras orientaciones de negocio. ¿Sí? Entonces, tú podrías tener una versión más extrema, costeo marginal de corto plazo, o súper variable, solo los materiales. Mira, yo ya tengo trabajadores, tengo fábrica, tengo máquinas, tengo todo. Para hacer una unidad más necesito una botella nomás y líquido. Ah, solo materiales directos, sí. Ah, ya listo. Entonces así podría pensar CSU en el muy corto plazo, para abastecer un pedido especial, etcétera. Ese tipo de cosas. ¿Entiendes? Entonces, tienen que ver con lógicas distintas los costos fijos y los costos variables, más bien con perspectiva. Algo que me preguntaban, me hacían una consulta que aparecía en el capítulo y era bien interesante la consulta en la sección de la mañana. Decían, mira, los costos variables tienen que ver, no todos, pero una parte significativa de ellos con activos de corto plazo, corrientes, porque una parte de tus inventarios son los materiales. Entonces, si tú eres CCU, tienes materiales o botellas para hacer botellas de bebida o botellas de cerveza, ¿sí? Entonces, esos materiales son un inventario, un activo de corto plazo o corriente. Los costos fijos tienen que ver más con los activos fijos, digamos las propiedades, planta y equipo, que son primero un activo de largo plazo y no corriente, y que como su nombre lo dice, te generan costos fijos. La fábrica, la maquinaria, etc. Entonces quizás tu lógica de asociación entre costos variables y costos fijos puede ser en una parte significativa que tienen que ver con distintas clases de activos que consumo. Consumo materiales es variable, activo corriente. Consumo una parte de la máquina, una parte de la fábrica, entonces tiene que ver con propiedad, planta de equipo, activo de largo plazo o no corriente. ¿Sí? Entonces, podría ser que hubiesen otros sistemas, que es lo que yo acabo de decir respecto de todos esos sistemas de costeo. Entonces, fíjense que uno podría tener claramente ciertas cosas agregadas. Entonces, lo que vimos hasta el principio y en todos los cursos, digamos, uno piensa en costeo absorbente. No hay de otra. Pero fíjense que al menos los que hicieron contabilidad 2 conmigo, yo muestro cuando empezamos con operaciones descontinuadas y esa parte de como temas varios de IFRS, decimos, mira, tú podrías presentar tu estado de resultados bajo el enfoque de función, que es lo que uno ha hecho. Ingreso menos costos que estén en el área de producción te van a dar el margen bruto, menos los costos del área de no producción, gasto de administración y venta, utilidad operacional. Bueno, pero tú podrías enfocar el estado de resultado de por naturaleza, mira, ingresos menos materiales, trabajadores, depreciación y amortización de intangible, otros costos. Entonces podría ser otro enfoque de presentar la información. Entonces fíjense que aquí a costeo absorbente, todo lo que llevamos estas 2 semanas y media de clase es, mira, todos los costos son absorbidos por el producto, nuestros 4 ítems, material directo, mano de obra directa, SIF variables y SIF fijos. ¿Sí? Costeo variable ya considera menos cosas, solamente considera que los costos variables de producción deben ser atribuidas al producto. Y en cambio, esta parte de acá va a ser costos del periodo. ¿Sí? Si uno pensara en un costeo primo, solamente los costos primos son parte del valor del producto, MD más mano de obra directa. Todos los indirectos son costos del periodo, o sea, van directo al estado de resultados. ¿Sí? Y en el extremo, un costeo súper variable o marginal de muy corto plazo considera que solo los materiales van al producto y que todo el resto de los costos son costos del periodo que no tienen que ver con las unidades fabricadas. ¿Sí? Enfoques. ¿Sí? Distintos enfoques. Entonces, si tú crees que todo contribuye a que el activo tenga mayor valor y te genere mayores beneficios económicos, entonces tu enfoque es el costeo absorbente. Si tú crees que la capacidad instalada ya existe y eso te genera los costos fijos, entonces tu enfoque es el costeo variable. Alexander. Profesor, ¿puede explicar de nuevo el absorbente? Absorbente es todo lo que hemos visto. El producto debe absorber todos los costos de que existan en el área productiva.
Tanto los Todo lo fijos que como tenga los variables. relación con el producto. Eso. Todo. Ya. Me quedó clarísimo, gracias. ¿No hay de qué? ¿Sí? Entonces esa es la lógica. Nosotros nos vamos a concentrar en los dos primeros, pero insisto que podrían haber más y en distintas situaciones podrían servirte el resto. ¿Sí? Por ejemplo, Antonia. Profe, ¿puede repetir que cuándo me podría interesar absorbente y variable que dijo cuando... Lo último que dijo antes de la pregunta anterior. Ya, lo que traté de decir, no estoy seguro si fue lo mismo que dije, después revisen el video, pero la lógica es que si tú consideras que tanto los costos fijos como los costos variables aportan a darle valor al producto, entonces tu sistema de costeo debiese ser costeo por absorción. Si tú crees que solamente los costos variables de producción tienen que agregar valor al producto porque los otros son por tener una capacidad de producción, pero no es que tú produzcas realmente, entonces lo tuyo es el costeo variable. Por ejemplo, quizás pongámosle número. Tú tienes una fábrica por la que pagas 5 millones de pesos de arriendo al mes. Y entonces tú dices, mira, en este mes hemos fabricado 1000 unidades y normalmente fabricamos 1 millón de unidades. Si yo distribuyera el arriendo de 5 millones en el millón de unidades que hago normalmente, y vamos a ir hacia esa discusión, entonces son 5 pesos por unidad. Pero aquí pudieron trabajar muy pocos días, no llegaron los proveedores, etc. Entonces, en estas condiciones debo asignar los 5 millones en 1000 unidades. Entonces, cada unidad lleva 5.000 pesos, que comparado con 5 pesos es una diferencia brutal. Entonces uno podría preguntarse, bueno, pero esta unidad la hice peor que la otra o no la hice peor que la otra. Si tú la hiciste peor, en el sentido que gastaste más materiales, más horas, etcétera, tiene sentido que el costo unitario sea más alto. Pero si tú dijiste, no, yo la hice en 2 minutos, igual que todas las otras cuando hago el millón, solo que hay una capacidad instalada que no se está utilizando, está ociosa, entonces viene tu problema. ¿Ese costo debería agregárselo a las unidades realmente fabricadas? Si su respuesta a esa pregunta es sí, entonces ustedes están bajo la lógica del costeo por absorción y funciona bien. Si ustedes dicen no, pues eso es una pérdida, tiene que ver con que estuvo en este momento y es del periodo, como quieran llamarlo, ya, entonces su lógica es costeo variable. Ustedes están pensando que solamente los costos deberían verse reflejados lo que incurro incrementalmente al fabricar una unidad más. Entonces, el que esté la fábrica ahí no tiene que ver con que yo haya producido 1000, 1 millón o 5 millones. Creo que hacia allá iba lo que dije antes. Sí, era eso, gracias. ¿De qué? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren, IFRS. IFRS, la norma internacional de contabilidad 2, te pone los parámetros para la contabilización de los inventarios. Listo. Entonces, en la contabilización de los inventarios dice, ocupe costeo por absorción. Listo. Chao. Este curso no es de normas, es de que ustedes tengan ideas que les puedan funcionar cuando ustedes estén en su emprendimiento, ustedes administren su empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, aquí hay un lineamiento. ¿Y qué te dice? Mira, te dice, los CIF deben ser asignados, el último párrafo abajo, sobre la capacidad normal de producción, llevando a pérdidas cualquier ineficiencia productiva. Entonces, aquí lo que podría darse es algo no menor. Por ejemplo, voy a rayar aquí arriba con números simples, solamente para que ustedes sigan la idea que plantea la NIC 2. Tú tienes CIF fijos mensuales, digamos, de 1 millón. Y tú dices, mira, yo produzco normalmente, o sea, en promedio, 1000 unidades. ¿Listo? Entonces diríamos, mira, el costo indirecto de fabricación fijo por unidad va a ser 1 millón partido por 1000 unidades. Lo estoy haciendo simple, muy simple. Después vamos a hacer cosas algo más complejas. 1000 pesos. Listo. Entonces tú podrías decir, bueno, lo que pasó es que la cantidad producida real, y le voy a poner 1, fue de 800 unidades. O que la cantidad producida real
2 fue de 1.200 unidades. ¿Sí? Fíjense que en promedio fabriqué 1.000, pero en ningún caso fabriqué 1.000. ¿Entiendes? Es el problema del promedio. Entonces lo que uno dice es lo siguiente, pues mira, si yo tuve 800 unidades y generan 1.000, 800.000 fueron los costos, y como produjiste menos, esto es lo que dice la NIC 2, cualquier ineficiencia productiva, que es producir menos de 1.000, entonces llévalo a pérdida. Por lo tanto, en este caso de acá, uno llevaría más costos por 200.000, ¿sí? Las 200 unidades en las que fuiste ineficiente. Pero luego tú dirías, no, pues que el próximo mes fui más eficiente. Entonces lo que tienes que hacer es reducir los costos en 200. Entonces aquí viene el problema. Tú deberías considerar 1.000 unidades, 800 unidades o 1.200 unidades para saber cuántos son tus CIF regularmente. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que 1.000. ¿Por qué, Aníbal? ¿Por qué 1.000, Aníbal? Porque si tuvimos 800 antes, Ajá. el segundo periodo 1.200, Uh-huh. deberíamos dejarlo como 1.000. Aparte que la regla nos está diciendo que cuando tengamos más producción de lo estimado, que se Ajá. devenga así, si no solo dice que cuando hay pérdidas, se devenga pérdida. Eso, es como ser en un sentido como más tradicional de la contabilidad, un poco prudente. Y ese podría ser un enfoque. Entonces, mira, lo normal es que sea 1.000, a veces va a ser más, a veces va a ser menos, y se van a ir neteando como esos mayores costos o menores costos dentro del estado de resultados, ¿sí? Entonces, por eso que te dice, llévelo a pérdidas. Bueno, pero alguien podría decir, mira, yo no pienso así. Yo pienso que si pudimos hacer 1.200, entonces es una estupidez poner 1.000 y poner 800. Porque si podemos 1.200, ¿por qué vamos a hacer menos de 1.200? Entonces, si alguien pudiese producir en perfectas condiciones, o sea, digamos sin bajar la calidad al menos, 1.200 unidades, ¿producirían menos unidades? ¿Producirían 900 o 700 o 500? ¿Alguien haría eso? No. ¿No? Todos producirían 1.200. O sea, ¿Quedaría como una mayor utilidad o no al final? Como... bueno, pero ¿qué es lo que va a producir la utilidad? Es bueno que planteen eso porque es el siguiente punto que quiero introducir. ¿Qué es lo que va a generar la utilidad si yo puedo producir 1.200? O sea, en el costo por absorción, mientras más producción haya, más inventario, uno puede aumentar su utilidad. Ya, pero ¿por qué puede aumentar la utilidad, po? Se va a pasar a gasto, o sea, como gasto al revés. O sea, es una... No, pero miren, pensémoslo en algo más básico. Trascendamos Profe, ¿no hay lo que capacidad sabemos lo que ociosa? significa Gastos del eso. siguiente periodo. Bueno, es que podría haber capacidad ociosa y podrían pasar a costo del próximo periodo, pero trascendamos cualquier cosa que sepan de este curso mejor. Una empresa para obtener más utilidades, ¿qué debe hacer? Vender más. Listo. Eso es obvio, eso ya es ser ingeniería comercial 0, ¿sí? Eso es el primer semestre. Entonces ya, al vender más debiese tener más utilidades. Entonces lo que pasa es que tú podrías tener dos enfoques. Tú podrías decir, mira, yo puedo hacer 1.200, pero ¿para qué voy a hacer 1.200 si soy incapaz de venderlas? Y es ahí ahora que puede manejarse las utilidades produciendo más y todo lo que problemas, pero quizás esa es la segunda derivada de este problema. Lo primero es que tú podrías tener un enfoque que proviene del mercado. Entonces, lo primero es decir lo siguiente, ya, ¿de qué tamaño va a ser mi fábrica? Yo podría hacerlo de 1.200, pero si nunca vendemos más de 800, capaz que no se justifica tener esa capacidad ociosa que decía la Florencia. ¿Sí? Entonces, eso va a ser una diferencia. Entonces tú podrías decir, mira, es que si yo tengo la fábrica y opero todos los días, las máquinas nunca fallan, trabajadores vienen 3 veces al día, o sea, hay 3 turnos de trabajadores, entonces trabajo 24 horas al día, hago 2 millones de unidades. Sí, eso es lo ideal, eso no tiene sentido práctico. De hecho, era una de las preguntas del control de lectura.
No existe en la realidad eso. Entonces ya, que tengo que hacer mantenimiento, los trabajadores se enferman, se van de vacaciones, cualquier cosa, ya, no puedo hacer 2 millones, pero quizás puedo hacer 1,5 millones de unidades. Listo, capacidad práctica. Si todo funcionara en las mejores condiciones, haría eso. Pero esas dos son enfocados en cuánto tú quieres ofertar, cuánta capacidad instalada voy a tener en la fábrica, que podría ser más o menos. Tú podrías decir al revés, pues, no hagamos eso. Veamos cuánto es el mercado, cuánto es nuestra participación de mercado y cuánto se espera de crecimiento. Y produzcamos las unidades que espero vender. Nada más. Ah, listo. Entonces tú podrías decir, bueno, las que espero vender la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Bueno, si yo quiero considerar quizás un periodo más corto, voy a considerar la capacidad realmente fabricada. Si no, voy a considerar la capacidad promedio o estimada o normal, a veces habitual de producción. Entonces voy a decir, bueno, es que en invierno fabricamos menos helado, pero en verano fabricamos más, pero nos demoramos lo mismo, tenemos los mismos materiales, etc. Entonces vamos a considerar todo el año para la capacidad, para no sobrecostear los helados de invierno y subcostear los helados de verano. ¿Se entiende? Tu problema de la capacidad es un problema significativo y solamente requiere de que el gerente diga yo estoy más concentrado en la demanda de mercado o en la oferta que yo quiero colocar en el mercado. ¿Sí? Por lo demás, ese problema se evita si tú ocupas costeo variable, porque el costeo variable no tiene los SIP fijos incorporados, entonces tú dices, mira, era 5 millones el arriendo de la fábrica y va a 5 millones al estado de resultados. Si tú produces 0, 1.000, 10.000, 100.000, 5 millones, siguen habiendo 5 millones de costo de indirectos fijos de fabricación que corresponden al periodo, entonces son independientes a que tú tengas una cantidad producida o vendida más alta o más baja. ¿Se entiende? Entonces, IFRS te dice si produce menos que lo normal, o sea, ya te fija una capacidad, te habla de costeo por absorción, está bien, te da cierto lineamiento, pero las personas podrían considerar otras cosas. ¿Sí? Entonces, si uno utiliza costeo variable, evito eso. ¿Sí? Pero lo que estoy suponiendo cuando considero costeo variable es que los costos fijos no tienen capacidad de generar beneficio económico futuro. Entonces es fuerte, no es simple decir, porque tú dices, pero no puedo hacer sin la fábrica. Pero ya estando la fábrica me es irrelevante, lo que necesito es materiales y fuerza de trabajo. Como que podría haber un conflicto práctico. ¿Sí? Entonces, hay ciertas ventajas a favor de ciertos sistemas de costeo y otras no. Entonces uno podría decir, mira, costeo por absorción es mucho más fácil de aplicar. Por eso que es lo que más, o sea, nunca hicimos esta división en los cursos anteriores. Lo que tenemos que hacer es, estos costos son de la fábrica, listo, estos van todas las unidades, chao, se acabó. No hay otra. Pero ¿cuáles son variables? ¿Son fijos? No, ni directo, indirecto, no, tampoco. Menos, no tengo idea de eso. Yo sé que esto ocurrieron en la fábrica y esto dividió las unidades y chao, y ahí tengo el costo unitario. Se acabó. Ah, ya. O sea, costeo variable, no, pues ahí me tienen que decir al menos si son variables o son fijos. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice el sistema de costeo para la metalmecánica, tuvimos un problema no menor de cómo separar costos variables y costos fijos. Porque claro, en los ejercicios puede parecer simple, y eso ya tratamos de ponerlo, pero una simplificación notable de la realidad, porque tratamos de ponerlo fácil en el fondo, o menos complejo de lo que es en la realidad, aunque a ustedes les parezca complejo. ¿Se entiende? ¿Qué hice yo en la metalmecánica? Fui y agarré todas las facturas de todos los ítems de costo, de remuneraciones, de supervisión, de materiales, de pegamento, etc. Facturas de 7 años. Y empecé a tabular todas las facturas, factura, viendo ítems de costo, etc. Y después empecé con algo de econometría. O sea, los que han estado, ya pasaron estadística 2, después en econometría lo van a ver, regresión lineal. No es tan simple. No es una cosa tampoco de otro mundo, pero no es tan simple. Entonces la empresa podría querer decir, mira, yo no invertir este tiempo en algo que no es una variable competitiva para mí. ¿Se entiende? Porque además podría llevarte a ciertas otras cosas.
Si tú no puedes diferenciar los costos fijos y variables, te es imposible utilizar costeo variable, o sea, requiere más tiempo, ahí hay una desventaja. Elimina los incentivos indeseables de los gerentes y todo lo que ustedes leyeron en el capítulo y me parece que lo tienen bastante claro, pero es más complicado de hacer. Entonces acuérdense que la primera o la segunda clase decíamos, mira, un sistema de costeo quizás no debe ser el más preciso del mundo, porque eso se vuelve administrativamente muy costoso y a veces a la empresa le es imposible obtener toda la información que requeriría. ¿Se entiende? Entonces, si para ti no es posible lograr eso, quizás el sistema de costeo variable te queda grande. ¿Se entiende? Necesitaría clasificarlo en variable y fijo con seguridad, pero necesitaría clasificarlo en directo o indirecto. Para absorción no necesito ninguna de las dos clasificaciones. Para variable tampoco, porque todos los costos directos son variables. Entonces, quizás si yo los tuviera que separar en directos e indirectos, o los fijos son con seguridad indirectos. Entonces, no siempre, depende de la tecnología, depende de lo que pueda hacer la empresa quizás para darle otro enfoque. Además que separe esto en los productos, haga líneas de negocio y otras formas de obtener la información. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces uno habla de que podría ser un problema importante antes de contestar estas preguntas. Creo que puede ser importante. Algunas veces se habla que el costeo podría no ser fidedigno, no ser tan responsable, tan ético como quieran verlo, porque tú podrías decir, mira, tú trabajas en un contrato para el gobierno, esto es el caso clásico. Entonces tú le dices, mira, yo te voy a pagar 30% o 50% de margen sobre tus costos. Bueno, entonces tú podrías producir a 100 y te ganarías 50, pero podría producir a 1000 y me ganaría 500. El margen porcentualmente siempre es el mismo, pero si yo produzco a 1.000.000 me gano 500.000. Y eso podría hacer aumentar notablemente el precio final. Entonces cuando tu enfoque es de pricing, quizás tú dices, bueno, si yo le pongo todos los costos totales, podría tener que asignar costos de distinta forma. Por ejemplo, porque tú eras la constructora que pusimos al principio, en el para qué. Tú arrendaste una grúa, entonces tú dices, bueno, no sé, la ocupamos más o menos en las faenas de esos edificios de viviendas sociales que le voy a cobrar al Estado. Y la ocupé en otros proyectos también que nosotros teníamos durante un mes, durante un semestre, etc. Ah, ya, perfecto. ¿Y cuánto de eso es para el contrato del gobierno? No todo. ¿Por qué? Porque si yo le agrego más costos, y este es el problema de tus costos indirectos, de asignarlos, sean variables o sean fijos. Por eso que la pregunta es significativa. Si yo le asigno más costos, entonces cobro más caro. Entonces ahí hay un problema ético importante que la asignación de costos quizás, al menos en esos casos, debiese ser mucho más ética, mucho más riguroso. ¿Sí? Por eso que en ese tipo de contratos, cuando hay una concesión, etcétera, se tienen que dar pautas y lineamientos muy claros. Este ítem sí se puede, este ítem no se puede, este ítem sí, este no, y una lista, y hay una concesión, y hay un cuaderno técnico o pautas técnicas que te indican que sí, que no. No es que yo creo que no, eso no puede ser, porque si no, se presta para estos malos entendidos para partir, ¿sí? Y de plano después ya robo, malversación de fondos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, costeo por absorción intenta hacer algo distinto a lo que hace el costeo variable. Más bien, uno trata de responder ciertas dudas. Entonces tú quieres preguntarte, ¿en qué parte de la empresa ocurrieron los costos? Esa es la lógica del costeo por absorción. Ocurren en la fábrica, son costos, ocurren en otra parte, son gastos. Listo. El costeo variable trata de responder otra cosa. ¿Tus costos varían con la producción? Sí, costos variables. No, costos fijos. ¿Se entiende? Entonces hace una diferencia. Y por ejemplo, el capítulo, y esto nosotros lo hemos discutido mucho con profesores, en especial los que tienen más experiencia, digamos, por no decir que son más viejos. ¿Sí?
Esos profesores dicen, no, es que el costeo variable siempre tiene que ir con margen bruto, que es, por ejemplo, lo que trata de sugerir el libro. No, y el costeo variable siempre debe ir con el margen de contribución, signifique lo que signifique el margen de contribución. Bueno, no es así. El costeo por absorción y el margen bruto tratan de responder la misma pregunta, porque el margen bruto son tus ingresos menos los costos de la venta, ¿sí? Entonces el costo de la venta tiene todos los costos de producción que fueron a dar a las unidades vendidas. Listo, pues contestan lo mismo. ¿Dónde se originaron los costos? ¿En qué parte de la empresa ocurrieron este consumo de recursos? Ocurrió este consumo de recursos, ¿sí? El margen de contribución es ingresos menos costos variables. Entonces trata de responder otra cosa. Trata de decir, mira, hacia arriba del margen de contribución los costos y gastos variables y hacia abajo del margen de contribución los costos y gastos fijos. Ah, no es si son costos o son gastos, no, es si varían o no varían con las ventas. Otro enfoque. ¿Sí? Entonces se habla que el costeo variable tiene mejor feeling, si quieren, tiene una relación más estrecha con el margen de contribución. El costeo por absorción, por su parte, tiene una relación más estrecha con el margen bruto, pero no quiere decir de ninguna forma que tenga que usarse uno amarrado al otro. Lo que sí es cierto es que si uno se diera todo el trabajo de separar los costos variables y los costos fijos, directos, indirectos, etc., para utilizar costeo variable, sería tonto volver a juntártelos todos y ocupar margen bruto. Es cierto. ¿Sí? Pero no quita que la empresa podría hacerlo igual. Sería inútil, pero la empresa podría hacerlo. ¿Entiendes? En nuestra lógica, por eso vamos a tratar de aplicar uno solo. O hacemos todo margen bruto o hacemos todo margen de contribución, tiene sus ventajas y sus desventajas. Diría que una obvia es que el margen bruto todos lo conocen desde el primer curso de contabilidad y espero no lo envíen nunca. ¿Sí? El margen de contribución es nuevo, pero vamos a mostrar que el margen de contribución tiene mayor inducción, mayor orientación hacia mejorar la toma de decisiones de los gerentes. Eso hace la diferencia. ¿Sí? Entonces, de momento deberíamos tener estas dudas, ¿sí? Por si alguien no las puede responder, debiéramos detenernos aquí y que me hagan las consultas necesarias. ¿Qué representan el margen bruto y el margen de contribución? El margen bruto es lo que te queda después de quitarle los costos de producción de las unidades vendidas, ¿sí? El margen de contribución es lo que te queda después de quitarle a los ingresos los costos variables de dichas unidades vendidas. ¿Sí? Primera pregunta. ¿Qué otro tipo de márgenes según otros sistemas de costeo hay? Entonces, ¿profe? Ajá. ¿Puedes repetir lo que dijo de la primera? Es que estaba justo escribiendo, entonces no alcancé a escribir. El margen bruto es el precio menos el costo del producto. Ya, Bueno, ¿y del contribución? el margen de contribución es el precio menos los costos y gastos variables. Entonces, Ya, muchas gracias. se puede hacer por unidad o por total, pero esa es más o menos la esencia. ¿Sí? Entonces, miren, ¿dónde quedó mi Chrome? Acá. Fíjense, voy a compartir. Entonces, miren, yo busqué en Google, estado financiero en app, refinería, margen primo. ¿Sí? Bueno, obviamente yo conocí esta empresa, pero solo quiero mostrar que hay empresas en el mundo que lo utilizan y que no es algo que nosotros inventamos. ¿Sí? Entonces, ojalá se baje. Si no, creo que ya lo tengo descargado, lo estoy repitiendo. Ahí se descargó. Ahí sí. Entonces, fíjense. Empresa Nacional de Petróleo, refinería, si alguien ha ido a Concón y pasa por la rotonda, ahí está la fábrica. Fíjense que una parte importante de sus costos son fijos. Fíjense esas tremendas instalaciones de máquinas que no puedo pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te dicen, mira, nosotros tenemos para presentar estados de resultados margen bruto. Ahí está.
ningún problema, 38%. Pero quizás nosotros queremos enfocarnos en otras cosas para indicadores internos. Entonces, si yo bajo un poco más, te dice, mira, aquí lo que nos importa es el margen primo. ¿O qué será esto? Ingresos por venta menos el costo de venta primo, materiales directos y mano de obra directa. ¿Sí? Ah, ya, entonces podría ser que eso se parece a algo así como al margen directo, ¿no? Ese va a ser ingresos menos materiales. Ah, otro enfoque. Entonces fíjense que a ellos les cambia de un año a otro 19 a 16,8%. Chuta, eso es grave para el margen primo. ¿Por qué? Porque una parte importante de tus costos son indirectos. Yo tengo estas mega instalaciones que no puedo rastrear. No puedo rastrear de una manera económicamente factible. Entonces, un indicador clave para la gestión aquí, un KPI, un Key Performance Indicator, es que este indicador del margen primo en dólares por barril es muy importante. Si no tengo ese, no puedo apagar las máquinas, no puedo dejar de arrendar o depreciar la infraestructura, etc. Entonces, quiero ver el margen primo. Y otra empresa podría considerar que lo relevante es el margen de comercialización, otra que el margen directo, otro que el margen total, que el margen del segmento, etc. Cada uno agarra la información y le pone una línea entre medio y corta ahí el resultado. En el fondo tú estás ordenando la información disponible de distintas formas, pero eso no cambia el número. Por eso que es un error tratar de decir que el margen determina el sistema de coste o la utilidad. Entonces, si tú dices 10 menos 5 menos 2 es una utilidad de 3. Si tú en realidad dices 10 menos 2 menos 5, también es una utilidad de 3. El cómo yo ordene los factores no va a alterar el producto. Esa es la idea esencial sobre los márgenes y la presentación del estado de resultados. ¿Sí? Entonces, ¿con qué deberían estar relacionados los resultados de un periodo? ¿Con la cantidad vendida o con la cantidad producida? ¿Qué creen ustedes? ¿Con la cantidad vendida o con la cantidad producida deberían estar relacionadas las utilidades de un periodo? Con las vendidas. Eso es. Con la vendida. Con las vendidas. Que claro, es que puedo manejar con las producidas, no, pero eso es lo que está mal. ¿Se entiende? Si tú no vendes más, no puedes obtener mayores utilidades. Ah, entonces debería haber un trade-off, sí, pero ojalá que no dependa de las producidas. Entonces ahí está el problema, el costeo por absorción, que en realidad te quita, te hace que las producidas te generen menos, digamos, menos utilidades o menos costos para aumentar las utilidades. Entonces, si yo produzco más o produzco menos, tengo más o menos utilidad, eso debería quitárselo. Cristóbal, tú tenías una duda. Sí, profe, ahí es cuando surge el tema de producir para el inventario que habla el libro. Eso es. Porque además eso te hace perder plata de otras formas, que son costos que podrían ser algunos visibles. Si yo produzco mucho y tengo un inventario gigante, ¿qué costos van a empezar a aumentar? Almacenamiento. Almacenamiento. ¿Entiendes? Entonces tú vas a tener mucha bodega, listo. Pero además hay otros costos que no son tan visibles. Como tú tienes un inventario, alguien financió eso. Imagínense el balance, tengo más activos, alguien tiene al otro lado más pasivos, entonces tengo un leasing, tengo un bono, tengo un préstamo, tengo accionistas que pusieron plata y ellos están esperando una rentabilidad. Si yo solo me dedico a producir para nunca vender, entonces alguien va a decir, bueno, tú te has gastado de mi plata tanto, me debes el 10% por los últimos 3 años que no has vendido ni una unidad. Ah, hay un costo de oportunidad, primero. Segundo, lo que uno podría tener ahí es que esos inventarios se pueden podrir, se los pueden robar, se pueden evaporar, se lo comen los ratones, etc. Hay un costo de las mermas o de la falla de acumular un nivel excesivo de inventarios. Entonces, eso te va a generar un problema grande de almacenamiento, de administración de ese almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Tanto absorción como variable generan los mismos incentivos para los gerentes? No, porque como bajo costeo variable tú le dices al gerente tú estás perdiendo todos los costos fijos, así que ponte a trabajar
para que cree un margen que al menos pague los costos fijos, entonces te quita un incentivo indeseable. Ninguno de los dos te quita ciertos incentivos indeseables que se dan en esta relación entre la gente y el principal, entre el accionista y el gerente, por ejemplo. Pero al menos elegir el sistema de costeo puede reducirte una parte de ellos. Insisto, no lo evita a todos, pero puede evitar algunos de ellos. ¿Sí? En el variable te quitaba los incentivos indeseables, ¿o no? Claro. O al revés, la absorción es el que tiene los incentivos indeseables. ¿Sí? ¿Alguien que tenga alguna duda o consulta hasta ahí? Que, profe, yo entiendo por qué el costeo por absorción al final va a dar un mayor resultado en el periodo. Pero lo que no entiendo, cuando dice que uno tiene el incentivo a generar más inventario, porque va a dar un mayor resultado, ¿se refiere como en comparación al variable o se refiere por sí solo? Eso es lo que no logro entender, como por qué si estoy generando tantos costos al generar inventario, el resultado me va a dar más alto, como que sigo sin entender eso. ¿Ya? Bien, voy a tratar de ponerle unos números simples. Después, obviamente, nosotros lo vamos a pasar a algo más complejo. Pero voy a decir mismos datos que pusimos recién. Digamos que el CIF unitario, perdón, el CIF total era de 1 millón. Y tú tienes que la cantidad vendida en el primer periodo va a ser de 900. ¿Ya? Que la cantidad vendida en el segundo periodo va a ser las mismas 900. Y que la cantidad vendida en el tercer periodo va a ser 800. Bajó inclusive la demanda. Entonces tú dices, ya, ¿qué hago? El primer periodo no me pude anticipar, me quedo pésimo. Cantidad producida. En el primer periodo fabriqué los 1000, que es 100, y como vendí menos, quizás voy a perder plata. Ah, ya. Entonces, segundo periodo, ¿qué voy a hacer? Voy a producir más. Porque no me fue tan bien, quiero recuperarme, listo. Tercer periodo, tú vas a decir, no voy a producir 2000, voy a producir 4000. Entonces, fíjense, denme un segundo, voy a correr esta ventana para el otro lado para seguir rayando ahí. Tu CIF fijo unitario, aquí te queda el millón partido los 1000. 1000 pesos. Listo. Pero acá el CIF fijo unitario, este era 1. Este es 2. Te va a dar 1 millón partido 2000. Te da 500 pesos. Y acá tu CIF fijo unitario en 3 va a ser partido 4000. Te va a dar 250. Entonces podría ser que tú vendiendo menos unidades vaya haciendo que tu utilidad aumente, porque lo que hice fue reducir el costo unitario de producción a un mínimo. Entonces, como ahora me estoy evitando pasar de 1000 a 250, aunque la demanda baje 10 o 15%, yo estoy evitando el 75% de los costos, pero estoy evitando en un sentido contable solamente, porque imagínense, el millón... ¿Profe? Ajá. Una consulta, eso que usted está explicando pasa al fin y al cabo, las utilidades terminan creciendo porque si bien el costo total siempre es creciente, los costos marginales tienden a ser decrecientes, por lo que cada unidad siguiente me va a ir costando menos. Claro, mire, para efectos, eso está perfecto en economía, pero para efectos de este curso vamos a suponer que el costo marginal unitario, digamos, es constante. Para que nosotros, digamos, cada unidad nos cuesta 300. Entonces, digamos, mira, lo voy a poner aquí, costo variable de producción unitario, 300. Entonces, el primer mes me costaron 1300, estos 1000 más los 300. Después me costó 800 nomás, 300 más 500. Y el siguiente mes me costó 550. Fue bajando el costo, que es bueno el gerente. No es nada de bueno. Lo único que hizo fue producir más. ¿Entiendes? Si alguien me dijera, no, es que mira, aprendí una nueva técnica y ya no gastamos tanto material, ahora bajamos a 200, entonces eso es distinto. Por eso cuando nos probamos otros sistemas de costeo, quizás si alguien está enfocado en la optimización de procesos productivos, estar orientado a reducir eso. Entonces ese enfoque de lean cost,
que es una de las cosas más modernas, o de producción 6 Sigma, que tiene muy pocas fallas, está orientado a ver dónde la empresa podría optimizar esos costos. Nosotros quizás lo Profe, estamos viendo en algo más básico, Antonia. y entonces en el fondo, cuando un mayor porcentaje de mis costos de producción son CIF Sí. fijos, Ajá. tengo un mayor incentivo incluso a generar mayor inventario. Tal Porque en cual. el fondo, ya, eso es lo que no me hacía tanto, ya. Eso es, no vendo ni una, pero produzco 10 veces más y gano plata. Pero, o sea, dependiendo de qué produzca también, como que si mis CIF fijos son más altos, más incentivo aún voy a tener de generar más inventario. Como Tal porque la cual. diferencia entre vendida y producida va a ser mayor. Tal cual. Ya, gracias. Entonces, fíjense que, digamos que este CIF fijo del 1.000.000 es el arriendo. Ups, apreté el botón. Este CIF fijo de acá es el arriendo, hay un contrato de leasing, ¿sí? Entonces yo pago todos los meses 1.000.000, pero tú produjiste 4.000, 10.000, 20.000 y quizás vendiste cero en el extremo. Entonces el leasing no lo puedo evitar, entonces voy a tener que pagar el arriendo 1.000.000. Entonces tu flujo de caja es negativo porque produje, vendí cero y tengo que pagar 1.000.000 de arriendo. Oh, entonces, ¿y por qué la utilidad es grande? Imagínense que yo podría tener utilidades y decirle, oh, qué bueno, aumentaste la utilidad al doble, bono, y le pago un porcentaje de la utilidad al gerente, pero el flujo de caja es cero, porque tiene las unidades acumuladas en la bodega, y si esas unidades no se venden, la empresa no tiene caja, y se van a vencer, etcétera. Por eso imagínense que las multitiendas y en general todas las empresas hacen liquidaciones de temporada, porque si se quedan con eso, el valor de recuperación es súper bajo. O sea, imagínate que tú eres Entel y tienes un iPhone 3, chao, nadie quiere eso. ¿Entiendes? Entonces, si no lo alcanzo a liquidar, en caja pura se convierte en cero. Entonces, aunque lo venda a pérdida en la liquidación, tengo que hacer eso y caja. Y en estos días entren a cualquier página de internet, La Polar, etcétera, cualquier retail, todo en descuento total. Porque dicen, bueno, muertos adentro de la tienda, que no puede ir nadie porque los malls están cerrados, valen cero. Si yo logro deshacerme de esto, me ahorro costos de bodegaje, primero. Y segundo, hago caja, porque si no, ¿con qué le voy a pagar a los trabajadores? Particularmente la Polar, que está muy, muy complicada. La acción vale 5 pesos, o sea, no vale nada. Hace 10 años la acción de la Polar valía 3.000 pesos. Entonces uno dice, mira, vale el 0,02% de lo que vale. Bueno, entonces las empresas van a tener una diferencia. Entonces tu sistema de costeo es un flujo de costos, pero eso no es un flujo de caja. Y quizás lo más significativo para los accionistas, para los acreedores, los bancos, las empresas de leasing, los que compren los bonos, etcétera, es el flujo de caja. ¿Se entiende? Entonces eso crea una distorsión importante al tratar de disminuir este costo que poníamos acá, que se reduce mucho, pero ficticiamente, no te genera mayores utilidades, mayor caja de vengada, por ejemplo. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ya, entonces borro esto para que podamos avanzar. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros decíamos aquí, pues, ¿en qué podría ayudar a la toma de decisión el costeo variable? Bueno, que no te asigne costos fijos irresponsablemente para obtener precios más altos, que es lo que que hablábamos con los contratos del gobierno. ¿Se entiende? Yo me anticipé a esto. Entonces, ¿cuándo ocurre esta situación? Bueno, cuando a ti te dicen produzcan costo más margen, porque usted va a hacer un diseño para el gobierno, porque usted va a tratar un contrato de defensa, porque usted le va a hacer una concesión solamente de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, usted entregue súper buena comida y nosotros le pagamos el 20% más de lo que a usted le cuesta. Bueno, no me voy a preocupar de optimizar los costos. Es el problema con ese tipo de asignaciones. Podría hacerlo por 1.000, pero si lo hago por 1.500, es mejor porque gano el 20% de 1.500, no de 1.000. Entonces, un externo quizás no se preocupa de utilizar los recursos de una forma tan eficiente como un interno. Y eso crea estas fricciones o estas diferencias que pueden acrecentarse con el tiempo. ¿Se entiende?
Costeo variable puede ayudar a los gerentes en la toma de decisiones porque solo se concentran en los que aumentan, en los incrementales, en los relevantes si quieren. Entonces, dice, mira, la fábrica está aquí y cuando yo llegué a ser gerente ya estaba la fábrica, no es mi culpa, no me voy a concentrar en si la fábrica genera muchos costos o pocos costos, sino que me voy a concentrar en producir a costos baratos, de buena calidad, vender más, y porque eso va a cubrir el costo de administrar la fábrica, de mantenerla, de depreciarla, de arrendarla, lo que sea. Entonces se concentran en que contribuyan al margen, por eso se habla del margen de contribución, para paliar los costos fijos. ¿Sí? Perfecto. Ajá, Cristóbal. Al final el costeo variable como que sería para decisiones más de corto plazo que de largo plazo. Totalmente. ¿O no? Eso es. Por eso que el costeo variable podría estar concentrado, decíamos, en los materiales quizás, activo corriente o de corto plazo. Cuando tú decides ampliar la fábrica, no es una decisión que pueda tomar así como mañana voy a vender una unidad más. O sea, imagínense la contingencia. Tú eres una fábrica de alcohol gel. ¿Ampliarías la fábrica al doble o al triple o a 10 veces más que lo que tiene actualmente? No, ¿Por qué no? porque es un problema como de este minuto, pero quizás en el futuro no haya tanta demanda al final. Eso es. Entonces, por eso que hablamos de la capacidad ideal o práctica, que dependen de la oferta que yo quiera hacer, pero la capacidad real y normal, tú dices, ya, pero es que ahora estoy vendiendo 1 millón. El mismo problema de Zoom. Todo lo que han dicho, no, que Zoom, que la seguridad, que la cosa, etcétera, está bien, porque hay otro programa que funciona mejor, Webex de Cisco, funciona mejor, sí, es cierto, pero vale muchísimo más caro. Zoom cumple su propósito y hace 3 meses tenían 10 millones de usuarios. Nunca pensaron que iban a tener 200 millones de usuarios, entonces, claro, no está hecho para esto. Pero quizás a ellos no le conviene contratar a 100.000 ingenieros más, o cada uno tendrá que hacer su propia apreciación. Quizás después de esto el teletrabajo suene eficiente, las ciudades están menos contaminadas y menos costo de transporte, ahorran más. Las grandes empresas afuera ya tienen al menos un día de home office, y no solo afuera, acá hay muchas empresas, pero que en el fondo son filiales de empresas internacionales más grandes, tienen un día de home office. ¿Para qué te vas a estresar viajando 2, 3 horas, etcétera? Bueno, entonces lo que tiene que hacer Zoom es decir, mira, yo estaba planificado para 10 millones. Es obvio que para 200 millones necesito más gente en soporte, más ingenieros, etcétera. Pero, ¿cuánto tiempo voy a tener 200 millones de usuarios activos? Quizá se acaba la pandemia y listo, y vuelvo a tener 10. Quizás me hicieron tan pebre, quizás la competencia, quizás los diarios, quizás el gobierno, que quedo con 5. No sé, invertir en capacidad instalada, en servidores, etcétera, depende de una decisión de largo plazo que involucra otras cosas, valor del dinero en el tiempo, etcétera. Entonces, particularmente en este curso nos vamos a concentrar en las decisiones de corto plazo. Finanza 1, decisiones de largo plazo. ¿Sí? Entonces, costeo por absorción no es tan malo tampoco, ojo. Al menos el más simple de utilizar, y es el que te exigen para reportes financieros externos. Entonces, como no necesito separar y además necesito presentarlo para reporte externo, si la empresa utiliza costeo variable, tendría que presentar variable y absorción. Entonces, eso ya le genera mayores costos. Quizá algunas empresas, particularmente las pymes, no pueden darse ese lujo. Las grandes empresas seguro que sí, pero a las pymes se les ve bastante complicada en incurrir en ese tipo de costos, en especial en los tiempos de crisis. ¿Se entiende? Entonces, ¿con qué debería estar relacionada la utilidad? Con la cantidad vendida. ¿Con qué se relaciona según el costeo por absorción? Con la vendida y la producida. Por lo tanto, tiene un problema. ¿Y qué estimación debe realizar para distribuir los costos fijos de fabricación? ¿Cuánto voy a producir? En el corto plazo, en el mediano plazo, idealmente, o algo. Tengo un problema gigantesco con la capacidad de producción, que puede ser real, que puede ser estimada. ¿Sí? Entonces, para cerrar esta clase, costeo por absorción incluye todos los costos de producción, material directo, mano de obra directa, CIF variables y CIF fijos. Jamás incluye los gastos de administración y venta, ni variables ni fijos.
costeo variable inventaría los materiales directos, la mano de obra directa y los CIF variables. No va a incluir dentro del producto ni los CIF fijos, porque esos pasan a ser del periodo, entonces los pasa a la misma categoría que los GAV, que los gastos de administración y ventas, tanto los variables como los fijos. ¿Sí? Así que la única diferencia de ambos sistemas de costeo es la siguiente, y con esta parte de mostrar los estados de resultados terminamos. El margen bruto que está a la izquierda en ese estado de resultados, lo que hace es ordenarlo en el dónde ocurrieron. Ocurrieron en producción, costos de explotación. Hacia arriba del margen bruto, ocurrieron fuera de producción, entonces gasto de administración y venta. A la derecha, el formato del margen de contribución dice, mira, hacia arriba los costos y gastos que varíen con las unidades producidas, variables. Y hacia abajo los que no varíen con las unidades vendidas, costos y gastos fijos. Pero la utilidad operacional es la misma, el orden de los factores no altera el producto. Lo que va a cambiar el monto de utilidad operativa es el sistema de costeo que utilice la empresa. ¿Sí? Por eso, miren, le puse todas las flechas posibles para que nadie se vaya a equivocar en esto. La diferencia entre el costeo por absorción o absorbente y el costeo variable es solamente en los CIF fijos, nada más. No hay otra diferencia, no van a cambiar los materiales directos, ni la mano de obra directa, ni los CIF variables, ni menos los gastos de administración y venta. ¿Sí? Entonces, lo que uno hace al cambiar el formato desde un margen bruto a un margen de contribución es mover un ítem al otro. Miren, lo voy a rayar para que quede claro. Si yo me cambio al formato del margen de contribución, lo que voy a hacer es subir este y bajar este. Eso es todo. Nada más que eso. Y entonces no estoy cambiando el monto de GAV ni el monto de CIF. El que cambia ese monto es el sistema de costeo. Por eso que si miran a la izquierda es el CIF unitario por la cantidad vendida. En cambio, si miro a la derecha es el CIF fijo unitario por la cantidad producida, o sea, el total de costos porque es del periodo. Entonces, fíjense. Si yo cambio, lo que hago aquí es mover el CIF hacia abajo. Nada más. Todo el resto permanece igual. Solamente que estoy bajando el CIF fijo y subiendo el GAV variable. Eso es toda la diferencia. Y entonces fíjense que aquí hay una gracia de ocupar el formato del margen de contribución. Yo puedo entender que para ustedes sea nuevo, etcétera, y en especial en el entorno digital puede ser más complejo. Pero en ambos sistemas de costeo, absorción y variable, es exactamente el mismo. Entonces, lo que tenemos ahí es que el margen de contribución no cambia. ¿Por qué? Porque lo único que cambia son los CIF fijos y eso están por debajo del margen de contribución. ¿Sí? ¿Todos claros? ¿Dudas? ¿No hay duda? ¿Seguro? Aquí el costeo absorbente y el costeo variable son iguales hasta después del margen. Y sí, o sea, digamos que el formato como ordeno el estado de resultados por contribución o por bruto no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia en el monto final de utilidad es el sistema de costeo, es decir, si escojo costeo variable o si escojo costeo por absorción, digamos, o absorbente, como quieran llamarlo. Tal cual. Ya, perfecto. ¿Qué otra duda? ¿No hay más dudas? Bueno, entonces ha sido todo por hoy. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Gracias, igual. Chao, profe, gracias. Chau, chau. Profe, ¿va a subir el Chao, capítulo profe. de la semana pasada, o sea, de la clase pasada? ¿El capítulo de la clase? ¿El video? O sea, perdón, el video de la clase pasada. ¿Está arriba? ¿O? Según yo no, el último que está es del 30. Ah, ya, voy a revisarlo al tiro. Deja anotar. Ya, por Capítulo, favor. miércoles algo, creo que era miércoles primero. Conta 3. Ya, lo reviso al tiro y si no lo subo. Qué extraño. Quizás solo subí desde una sección y lo posteo apenas lo revise. Ya, muchas gracias. ¿De qué? Chau, chau. Chao.